Un mundo en necesidad clama por una luz. En medio de la incertidumbre, procura la paz. Este es el tiempo para la iglesia de despertar y levantar la voz. Este es el tiempo de ser la columna y baluarte de la verdad. Este es el tiempo de ir y hacer discípulos hasta el último de la tierra. Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Familias en Cristo, ¿cómo están? Para nosotros es un gozo poder estar aquí, un inmenso gozo poder compartir la palabra del Señor. Como dijo el pastor, han sido muchos años. Mientras él hablaba me venía aquellos años, ¿no? Aquellos años cuando el Señor me trajo. Han pasado muchas cosas. En ese tiempo vine soltero, ahora el Señor me añadió una esposa, unos hijos, muchos amigos. Sí, y solo puedo decir gracias al Señor. Él ha sido fiel. Doy gracias a Él porque Él es bueno. Salud. Buenos días, amados hermanos. Para nuestra casa es un gozo poder estar aquí y compartir la palabra con ustedes de lo que el Señor puso en este tiempo en nuestra vida para poder darle a ustedes. Es un privilegio poder servirles y aquí estamos, que el Señor haga su obra. Amén. Comentarles, amados hermanos, que al recibir este llamado para impartir la palabra, lo primero que nos pusimos a hacer es preguntarle al Señor qué quería hablar, qué quería hablarnos, qué quería impartir a su iglesia, a su pueblo. La verdad que fue, Señor, ¿qué quieres decir, Señor? ¿Qué quieres decir? Uno de esos días en la madrugada, justo al levantarme, recibía la palabra del Señor, abría los ojos y pude ver la palabra. Decía, puestos los ojos en Jesús. La verdad, yo recibí la palabra y decía, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y me venía el versículo, la palabra que está en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, y despreciando lo oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esta es la Biblia textual, cuarta edición. Sí. Recibí esa palabra y decía, la palabra puesto los ojos en Jesús. Vamos a ¿qué el Señor nos quiere mostrar? ¿Qué nos quiere decir? Y nos pusimos a buscar en otras versiones. En la Biblia de las Américas dice, levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿La otra versión? La traducción lenguaje actual. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que, después de tanto sufrimiento, sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Recibíamos esa palabra, y podemos ver en esa palabra, en las traducciones, que dice, puestos los ojos, levantemos la mirada, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Y preguntando al Señor, viene esta palabra, y yo decía, Señor, creo que es lo más, todos decimos a todos, tenemos puestos los ojos en ti, o creemos, así los que nos congregamos, los que nos capacitamos, decimos, pero tenemos puestos los ojos en ti, o sea, ¿qué nos quieres decir, Señor? Meditando mucho en esa palabra ahí cuando andamos haciendo algunas actividades, otras cosas, Señor, ¿qué nos quieres decir? Porque uno dice, pero es lo más natural es que estemos así, ¿no? Que vivamos así. Y el Señor me traía la palabra que está en Colosenses.
Colosenses 3, 1, 2 en la Biblia textual. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ya? Y así mismo, decíamos, bueno, Señor, tenemos una palabra, viene esta palabra, y vamos viendo como que va el camino, ¿no? Como que va el camino, dice, bueno, tenemos esta palabra tiene que ver, y bueno, vamos a buscarlas en otras versiones, decíamos, y vamos en otras versiones. En la versión recobro, dice Colosenses 3.1, si pues fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la versión Kadosh dice, así que si fuisteis resucitados con el Mashiach, entonces buscad las cosas de arriba, donde el Mashiach está sentado a la diestra de Yahvé. Enfoquen sus mentes en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Ya? Teníamos las dos palabras y veíamos ese camino. Nos pusimos a buscar en las traducciones y de esa palabra de Colosenses 3, 1, 2, la palabra buscar viene del original seteo, que significa procurar, querer, requerir, buscar, demandar, ir. O sea, me quedaba con la palabra ir porque demanda una acción. Ir demanda una acción. Y la palabra arriba significa hacia arriba, encima, alto, supremo. Y decía, bueno, está tremendo, ¿no? Vamos avanzando. Pensar significa froneo, ejercitar la mente, pensar, sentir, tener un mismo sentir. La palabra nos llama la atención a poner nuestra mirada en lo alto, en lo supremo, que es donde está sentado Cristo, y donde nos está llamando a tener un mismo sentir con Él. Empezamos decíamos, ya, tenemos dos palabras. Y bueno, decimos, bueno, con lo que el Señor está poniendo, vamos a preguntar y a presentar para ministrar el día de hoy. El día domingo, como todos, creo que todos que estuvimos aquí nos acordamos del tiempo que se dio el día domingo. Tremendo tiempo que estuvo ministrando Efraín, la bandera, cuando se presentó la bandera, se hundió la bandera pasó por los pasillos. El Señor hablaba que en el tiempo de lo que había sucedido en el tiempo de oración pública, ¿ya? Y también acerca de los ángeles, cómo los ángeles estaban viendo para establecer los propósitos en esta ciudad y en esta nación, que era la voz que se soltaba. Ese día domingo, bueno, salimos de aquí, nos fuimos a la casa, almorzamos, y como teníamos que hospedar a algunas personas, nosotros habíamos dispuesto, bueno, el día domingo necesitamos prepararnos, veamos esto otro, vamos a tal lado, no podemos descansar mucho porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro. El día domingo, antes de salir, estaba sentado en el mueble y mi hijo, Jeremías, se me acerca. Jeremías me dice, papá, quiero que por favor me enseñes de la bandera. Quiero que me expliques, dice, de la bandera que redimió el Señor. Y quiero que, por favor, dice, quiero que la dibujemos y la peguemos en un lugar de la casa. Yo, en ese momento, cuando Jeremías me dijo eso, hermano, créame, hermano, que me recorrió como una energía en mi cuerpo. Y la verdad que en ese momento pude escuchar la voz de Dios que me decía, ¿estás entendiendo? Y yo justo conversaba con mi esposa y le decía, esto el Señor me está hablando. Y para mí fue muy, muy fuerte poder escuchar eso. Fue muy fuerte. Porque ese día domingo el Señor hizo algo. El Señor hizo algo. Y cuando el Señor me dice, todavía no lo has entendido, venía a mí la palabra que está en Efesios 2, Efesios 2, de 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Yo le compartí a mi esposa, le digo, esto estoy recibiendo. ¿Puedes compartir lo que recibiste ese día?
conversábamos en la casa, como decía Pablo, y él me decía, esto me está mostrando el Señor para la palabra que hay que impartir. Y Jeremías estaba escuchando, y él escuchaba lo que el papá iba compartiendo, y él decía, dice, porque le decíamos de puesto los ojos en Jesús. Como decía Pablo, muchas veces creemos o ya asumimos que porque venimos a una congregación, nuestros ojos ya están puestos en Jesús. Pero en la circunstancia o en lo que se pasa es donde podemos ver si realmente nuestra confianza, nuestra fe está allí. Entonces Jeremías nos decía, o sea que es como que un día Jesús nos guarda y otro día no. Entonces era como, en esto sí, en esto no. Y como él relacionándose, en unas cosas pongo mi confianza en el Señor, en otras de pronto me olvido o no, es como que el Señor un día nos guarda y el otro día ya no. Y poderle explicar eso de que el Señor todos los días nos está guardando. Incluso a veces no sabemos de qué cosa, desconocemos de qué cosa ese día el Señor nos guardó, pero Él estaba allí guardándonos. Y algo que siempre yo le comparto a los servidores es que los niños, por muy pequeños que sean, ellos están allí, están dibujando o están jugando, ellos están prestando atención a lo que se está diciendo. Como compartía tiempo atrás el pastor del hijo de la hermana Connie, Mateo, que el pastor se saltaba el número 1. Entonces ahí podemos darnos cuenta que los niños están prestando atención. De pronto usted lo ve jugando o de pronto dice está distraído, pero ellos están atendiendo, están escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Y eso podíamos ver en la casa con Jeremías, como él escuchaba lo que el papá estaba compartiendo, era como que, esto, entonces así mamá es esto, y poderle explicar cómo es cómo el Señor cuida de nosotros cada día. Cuando pasó eso, la verdad me quedé yo dije, santo Señor. Y Él nos estaba hablando, ya venía una palabra, otra palabra. Y cuando ya el Señor trajo esa palabra, la verdad salimos a hacer lo que teníamos que hacer, pero desde ese día fue bien diferente. Tenía en la mente, andábamos hacia, andaba, Señor, decía, wow, tremendo, ¿no? Tremendo, Señor. Y el Señor me siguió hablando acerca de eso. El Señor me traía el domingo pasado, El Señor me traía, como le dije, acerca de la bandera, lo que se dio en la adoración pública, quienes estuvimos ahí, lo que Él hizo, ¿no? Lo que Él hizo. Y al venir acá, se presentó de manera para que pudieran ver lo que el Señor ya había hecho, lo que ya había establecido, como Él ya miraba. Hoy no se lo hizo, no se pasó, pero la bandera, ahí está, sigue hablando, la voz del Señor sigue hablando, de su trono sigue saliendo la voz, ahí está la voz. Y los ángeles siguen viendo, ¿no? Los ángeles están los que están ahí para poder establecer los propósitos del Señor en esta ciudad y en esta nación. Y el Señor me traía, ¿cuántos somos nosotros, conscientes? ¿Sí? La palabra consciente. ¿Cuántos son conscientes de eso? Y el Señor me ponía la palabra que se ministraba semanas atrás, oír y ver. Y la verdad yo decía, Señor, perdón, porque a veces viene el tiempo y oír y ver. Pasan un tiempo y bueno, ya no la escuchas tan seguido, ¿no? Pero el Señor estableció algo. Y siguen esa palabra. ¿Cuántos oímos, pero cuántos lo vimos? ¿Y cuánto lo vemos hoy día? No solo hablando en el tema de la bandera, sino el Señor siguió hablando. La semana pasada ministró una palabra a través de Efraín. Él daba una palabra, decía causas, efectos de la justicia. La justicia, ¿no? Y él Efraín decía, bueno, hubo dos eventos. El terremoto y la pandemia. Bueno, en el terremoto, el Señor, como ministerio, como congregación, nos llamó a ver la ciudad de una manera diferente, ¿sí? De una manera diferente. Y en la pandemia, el Señor nos llamó a nosotros como casas, a vernos de una manera, como Él los estaba viendo, ¿sí? Entonces, el Señor ha venido hablando, ha traído mucha palabra. Y el Señor me traía, cómo lo hemos mirado nosotros. Y esa palabra ha salido de su trono, ha sido establecida,
¿sí? Y Él lo ve así. La pregunta es, ¿nosotros lo veremos así? ¿Estaremos oyendo y viendo lo que el Señor está trayendo? Escuchaba en estas últimas semanas la palabra desde los celestiales. Y yo decía, wow. O sea, Señor, al estar ahí orábamos nosotros, decíamos, Señor, poder impartir todo lo que tú nos estás hablando, Señor. Sea esa valentía para poder hablar y poder ministrar tu palabra. ¿Lo voy a compartir? Cuando era un entrenamiento y terminó el entrenamiento, el pastor dice, Sí. el pastor nos dice, quiero que se queden los pastores y tales personas. Y cuando el pastor comienza a decir, el mes de julio yo lo tomo para descansar, para reposar con mi familia, nos mirábamos, yo estaba detrás de cámara, por decirlo así, porque estaba con los niños, entonces nos mirábamos con Pablo y era como que, ya sabemos por dónde va. Y era como que, bueno, Señor, ¿no? Y compartíamos con Pablo y le decía, en otro tiempo hubiéramos estado más nerviosos, más ansiosos, preocupados, pero Pablo me decía, ¿cómo estás? Y nos preguntamos y yo le decía, estoy tranquilo, tengo paz, como le decía, en otro tiempo hubiéramos estado mucho más nerviosos, ansiosos o preocupados. Incluso esta semana para nosotros fue bastante movida, ajetreada, pero en medio de eso podíamos reposar en el Señor, podíamos descansar y saber de que es el Señor el que lo hace y nosotros solo somos instrumentos de Él, ¿no? Y le decía, otro tiempo hubiéramos estado nerviosos, pero entendíamos que el Señor nos ha ido a todos preparando, a unos de una manera, a otros de otra manera, y como decía el pastor, estamos ahorita junto con otros hermanos en el equipo de servidores y creo que ese ha sido un proceso para nosotros ir, por decirlo así, desenvolviéndonos mejor, dejando a un lado el temor de poder hablar con los hermanos, poderles decir tal cosa. Entonces creo que el Señor nos ha ido preparando el Señor sabe para qué, entonces irnos como quitando ese temor de poder hablar con los hermanos o de poder estar aquí. Entonces creo eso, ¿no? Que el Señor nos ha estado hablando y el Señor nos usa a cada uno de nosotros, simplemente nosotros somos instrumentos en sus manos y dejarnos usar por Él. Sí. Así como comparte mi esposa, ella me preguntaba, le digo, creo que el Señor nos ha preparado ya para este tiempo. Le digo, nos ha estado preparando para este tiempo. En otro tiempo, me acuerdo cuando alguna vez fuimos llamados también, era de otra, y esta semana hay muchas actividades, pero en medio de todo lo que llamó el Señor a hacer, a hospedar, lo que llamó el Señor a servir, el Señor, su voz estaba ahí, estaba hablando. Yo le decía a mi esposa, hoy digo, no, qué tremendo, ¿no? O sea, porque cuando uno comienza como que le viene la crisis, y esto, le digo, pero qué tremendo, digo, porque aún haciendo, aún estando, aún yendo, aún en medio, compartiendo con los hermanos, estando ahí, tremendo le digo porque el Señor está hablando, y yo le decía a ella, wow, le digo, ahora empiezo a entender lo que muchas veces se ha hablado aquí. En el tiempo de oración se hablaba de los ríos, hermano. Ahí está, hermano. O sea, no es cuando hay lo celestial, la adoración, hay lo celestial, o sea, hay lo que el Señor, cuando se imparte la palabra. O sea, hermanos, tenemos que ser conscientes que si es en Cristo, está ahí, ¿sí? No tenemos que ver nuestra vida, o sea, no sé si la palabra es desgregada o cortada. Estoy el domingo, recibo la palabra, entonces el domingo me siento, el domingo comparto, el domingo estoy adorando, estoy con mi instrumento y miro y veo, o algo que me llame la atención, veo la menorá y lo relaciono, wow. Pero llegado el tiempo ya, ¿sí? Y así pasan los entrenamientos y vienen otros, entonces el Señor me decía eso, o sea, estamos me decía como que se corta, y lo que vamos haciendo es que pasa un domingo, o lo que el Señor quiere hablar en un entrenamiento, Él lo está haciendo, y nosotros lo que hacemos, esto, lo capsulamos, bueno, este es el título, es así,
Y viene el otro, este es, pero la palabra del Señor siempre está ahí, está hablando. Y Él lo ha establecido y eso está establecido. Yo, como le decía antes, ¿cómo lo vemos nosotros? Por ejemplo, ayer, le comento algo. Ayer nos llamaron, decían, ay, hermano, el título para el mensaje. Y nosotros decíamos, bueno, el título. Y mi esposa me decía, envía el título, envía el título. y yo, y tú te pones como, uy, el título, tiene que ser el título, o sea, el mega título, porque que cause la impresión y tremendo que está, todo, o sea, y yo salí a hacer unas compras y me dijo, bueno, el título, me dijeron que hasta estaba el título, ya se acercaba la hora, el título, porque uno se hace las estructuras, ¿no? Y entonces entendí, el Señor me decía, o sea, habla lo que yo he hablado, porque yo podría ponerle otro título, o sea, otro al mensaje, pero entiendo que si el Señor ha hablado su palabra poderosa, Él lo va a sustentar, ¿sí? Entonces yo le decía a mi esposa, wow, le digo, mira, esto, la primera palabra de lo que recibimos el Señor, puesto en Jesús, ese es, le digo, eso es porque el Señor va a hablar. Y la verdad que es un gozo poder traer esta palabra. Créalo, hermano, que me estoy sintiendo muy bien, no estoy nervioso. Tremendo es el Señor, tremendo lo que hace, tremendo lo que está haciendo. Tremendo lo que está haciendo el Señor. También esta semana escuchaba a un hombre de Dios escuchaba a un hombre de Dios hablar y decía, el Señor, hay mucha tolerancia, el Señor ya no va... ¿Cómo mira el Señor? ¿Cómo ve lo que nosotros hacemos? ¿Cómo ve las actitudes? Y yo decía, wow, le digo, sí, le digo, está justo lo que estamos recibiendo también. Y escuchaba, por así decir, unos puntos acerca también del diezmo. Nosotros también recibíamos acerca de la honra a nuestros padres, de cómo llevamos nuestro matrimonio, nuestros hijos. En fin, el Señor quiere estar en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Quiere estar en todas las áreas de nuestra vida. Y yo decía, wow, qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces hemos recibido la palabra, tanta palabra, y a veces los hemos visto de manera tan natural, que hemos ajustado las palabras a nuestras necesidades del momento. Y se hace tan natural a veces en nosotros, que en un momento perdemos el hilo, como que nos desconectamos. Y esa palabra que el Señor ha traído con un propósito para establecer algo en la ciudad, en la nación, como iglesia, no, a veces nos llegamos hasta a frustrar, decimos, pero ¿qué pasó, no? ¿Y por qué pasa esto? Pero el Señor me traía eso, que a veces nosotros, a veces, yo lo pongo para mí, ¿no? Naturalizamos la palabra, la ponemos tan. Y antes, mientras estábamos en un tiempo de oración, la hermana compartía, y yo le decía a la hermana que estaba compartiendo, le digo, wow, eso es lo que íbamos a impartir, le decía, wow, me decía la hermana, dice, el Señor está hablando. Yo le decía, tremendo, le digo, no, tremendo. Voy a compartir. Le decía a Pablo Nante, cuando el pastor Emilio ya envió el link para YouTube para compartirlo, yo le decía, ¿viste el banner? Y le compartía y me dice, sí, ya lo vi, dice, es justo lo que yo estaba viendo, lo que el Señor a mí me habló, a mí me dijo, o sea, puesto los ojos en Jesús y poder ver la imagen reflejada, o sea, lo que el Señor está hablando, verlo plasmado en una imagen, así como lo vemos en la bandera, como el Señor la redimió, cómo le quitó ese escudo y ahora le puso la menorá, ¿no? Entonces, eso le decía a Pablo, ¿no? Cómo se puede plasmar lo que el Señor nos está hablando. No solo queda en nuestra mente, sino que podemos plasmarlo, podemos dibujarlo y puede quedar ahí, o sea, para que todos lo veamos, ¿no? Lo que el Señor está hablando, no en letras, sino pero en un dibujo, en un diseño, ¿no?
Ya, Efesios 2, del versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Ese es en la Biblia textual, 4ª edición. Ya. La otra versión. En la versión Kadosh. Pero Yahvé es tan rico en misericordia y nos ama con un amor tan intenso, que Él nos trajo vida con el Mashiach, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Es por misericordia que han sido salvos. Esto es, Yahvé nos resucitó con el Mashiach y nos sentó con Él en el cielo. La versión recobro. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se recuerdan las palabras que decíamos en antes, las traducciones, que decía arriba, en lo alto, en lo supremo? En lo alto, en lo supremo, en los lugares celestiales. Y se acuerdan también que hablábamos, decía, sí, pues fuiste resucitados, que yo en un momento decía, bueno, cuando hablaba también de buscar, hablaba de una acción. Y está preguntando también, dice, si fuiste resucitados, buscad las cosas de arriba. ¿Ya? Y en la Biblia textual, lo que estamos leyendo, el último versículo, habla, pero Dios es tan rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Está hablando de un lugar, de una posición, de un ambiente. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está hablando, y creo que nos ha venido hablando hace algunas semanas acerca de esto. Y el Señor, si el Señor lo sigue hablando, creo que el Señor lo está hablando por algo. El Señor espera algo. Mientras aún estoy sentado aquí, aún me viene a la mente todavía del día domingo, y aún estando sentado puedo percibir, puedo sentir lo mismo que pasó ese día. O sea, es como que el Señor nos está llamando, como que nos está haciendo mover, como que nos está llamando a nuestra visión, a reenfocar nuestra visión. A reenfocar nuestra visión y a ver cómo Él ve, aquellas cosas que Él ya estableció y aquellas cosas que va a establecer. También les quería compartir, viendo algunos versículos en la palabra, veíamos nosotros también la vida de Esteban. La vida de Esteban. ¿Puedes leer esos versículos? Sí. Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este menester. Y nosotros preservaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, después de orar, les impusieron las manos.
Y crecía la palabra de Dios y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ya? Ahí podemos ver la vida de Esteban, podemos ver el llamamiento de Esteban. Algo antes decía el pastor, usaba una palabra, no sé si ciertos requisitos, algo, ahí podemos mirar algo ahí. Pero también hay algo tremendo, la palabra describe acerca de la muerte de Esteban. Eso lo podemos encontrar en Hechos 7, de los versículos 54 al 58. En la Biblia textual, cuarta edición. Al oír estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pero ellos cerraron los oídos y gritando a gran voz arremetieron a una contra él. Y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Ya? Me llamaba mucho la atención esta palabra que traía el Señor, porque bueno, vemos a Esteban, se acerca la muerte de Esteban, y tremenda muerte, ¿no? Se acerca la muerte de Esteban, y vemos, se abren los cielos, y vemos lo que mira Esteban, vemos lo que ve Esteban, Esteban dice que ve el cielo abierto y ve al Hijo a la diestra del Padre. Y yo decía, wow, qué tremendo, ¿no? Yo decía, wow, qué tremendo, Señor. O sea, lo que él miró, aún antes de morir, lo que él miró. Y él miró algo, él miró él veía la palabra, lo que está escrito, lo que está establecido. Y aún ni Pablo todavía no había sido por el Señor, y él no había dado mucha de lo que el Señor le había puesto la revelación, pero impresionante cómo Esteban lo vio. Eso me llamaba mucha atención. Decía, wow, le digo, wow, Señor, ¿no? ¿Cómo Esteban miró? Y el Señor me traía, esa es, o sea, esa es la palabra, el poder de la palabra, lo que está establecido, lo que ya es. Y así hay muchas cosas que el Señor ya estableció. Y que nosotros tenemos que verlas con otro entendimiento. Y el Señor nos está llamando a eso, a mirar las cosas con otro entendimiento. A ver las cosas con otro entendimiento. Y creo que en estos últimos tiempos, al salir de la pandemia, eso es lo que ha venido haciendo el Señor con nosotros. Nos ha venido hablando muchas cosas. Por ejemplo, lo que hablaban lo que se hablaba las últimas sesiones de la iglesia de los Efesios. Y cómo el Señor, cómo en este tiempo hay un stock en eso. Yo decía, wow, Señor, o sea, ¿será que el Señor nos quiere decir algo? ¿Será que el Señor quiere hacer algo con nosotros? Para cuando venga esa otra parte, estar listos y preparados. Y con todo lo que el Señor está hablando y ministrando, como lo hizo la semana pasada con Efraín, hoy está aquí, las próximas semanas estarán otras personas, y todo está unido. El Señor va hablando, estableciendo. Y nosotros tenemos que ir con ese entendimiento de lo que el Señor está haciendo, estableciendo. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo. También el Señor nos traía otros versículos, y esta tiene que ver con Juan. Está en Apocalipsis 4, el versículo del 1 al 2. En la versión Biblia textual cuarta edición. Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Al instante estuve en espíritu y he aquí un trono estaba puesto en el cielo y en el trono uno sentado. En la versión Recobro dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas.
Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La versión K2 dice: después de estas cosas miré, y allí delante de mí había una puerta abierta en el cielo, y la voz como de shofar que yo había oído hablándome antes. Dijo: sube acá, y yo te mostraré lo que tiene que suceder después de estas cosas. Instantáneamente yo estaba en el Ruá, y allí delante de mí había un trono, y en el trono había alguien sentado. Son 3 versiones. ¿Ya? Recibíamos esta palabra nosotros y podíamos ver aquí cómo Juan, el apóstol Juan, tiene esta tremenda experiencia. Se habla de una puerta abierta y de una voz que sale del trono, ¿ya? Se habla de una voz que sale en el trono. Y cómo esa voz lo conecta, ¿no? Y puede ver muchas cosas que están en Apocalipsis, están en la palabra. Pero también el Señor me traía como ese camino, esa continuidad con Esteban, ¿no? Como si nos damos cuenta, lo mismo, ¿no? Lo mismo, o sea, lo que Esteban vio, también Juan ve, y yo decía, wow, ¿no? Wow, cómo es el Señor, ¿no? ¿Cómo es el Señor? Y en antes lo que me venía a mí mientras estaba compartiendo acerca de lo que el equipo de salmistas en antes hablaba del trono, el trono, el trono, el trono, el trono. Decía, están saliendo aguas de su trono. El Señor está trayendo algo de su trono. Y yo decía, wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo como todo está conectado. Y queremos compartirle una última cita que está en el libro de Hechos. Hechos 1, versículos del 6, creo que es hasta el 11, sí, hasta el 11. La versión Biblia textual, cuarta edición. Y los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os compete a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre estableció en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto, fue alzado, viéndolos ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron 2 varones con vestiduras blancas. Y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, vendrá de la manera como lo contemplasteis ir al cielo. En la versión Kadosh, cuando estaban juntos, le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Él les respondió: ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Yahudá y Shonrón, en verdad hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, fue llevado a lo alto delante de los propios ojos de ellos, y una nube le ocultó de sus vistas. Cuando ellos estaban con su mirada fija en el cielo, en lo que él desaparecía, de repente vieron 2 hombres vestidos de blanco al lado de ellos. Los hombres dijeron: a ustedes galileos, porque están parados aquí con su mirada en el espacio. Yahshua, quien ha sido quitado de ustedes y llevado al cielo, regresará de la misma forma que le vieron ir al cielo. Bueno, en esta parte el Señor nos mostraba. Era tremendo, tremendo lo que estaba pasando. Estaba ascendiendo Jesús, todos estaban, algo tremendo, ¿no? Pero en una parte el Señor nos mostraba cómo, porque ellos pudieron ver hasta un límite, hasta donde permitía ver la distancia, hasta donde ellos podían ver, porque tenían un límite y se quedaron en ese límite. Hasta ese límite vieron, hasta ahí se quedaron, pero igual se quedaron viendo, se quedaron ahí parados y estaban fijos, ¿no?
Y el Señor me traía a mí esa palabra, el Señor me traía esa palabra porque cuántas veces, o sea, ese es como una posición, ¿no? Como un estado, que estoy levantado viendo, pero hay un límite. Y el Señor ya no está ahí. Él ya está establecido, está en lo alto, en lo supremo. Y me llama mucho la atención como dice que bueno, aquí en la versión la palabra dice los que estaban vestidos de blanco le dijeron ¿qué hacéis? Y en la versión K2 dice tienes tu mirada en el espacio. Yo decía, wow. Antes conversamos acerca de la interacción de los ángeles, ¿no? Imagínate ahí los ángeles también, porque todos estaban ahí viendo, pero ya los ángeles dijeron, es tiempo de... Antes de eso leímos lo que Jesús había dicho, ¿no? Y como que es tiempo de ir, de mover, es tiempo de moverse. Y a diferencia de las otras palabras, podíamos ver en esta palabra, o sea, es un estado, ¿no? Y el Señor nos traía a veces el estado en que a veces nosotros aún podemos estar. Cuando el Señor habló, está trayendo algo, y a veces nosotros vemos un límite, ponemos un límite, porque hasta ahí vemos, y de ahí para allá para nosotros decimos, wow, ya es desconocido, o sea, yo mejor me quedo aquí porque, bueno, aquí pasó esto y ya, o sea. Pero el Señor creo que nos está llamando a salir de todo límite y poder mirar como Él lo ve, la expansión como Él la mira y todo lo que el Señor ha estado hablando y estado trayendo. Hay una palabra, bueno, eso no la tenemos anotada aquí, que cuando el Señor nos llama a vivir de una manera digna, ¿sí? De una manera digna como Él mira las cosas. Antes de venir el Señor me ponía esa palabra ahí. Bueno, lo que hago es compartir. Lo que hacemos nosotros como casa es compartir y queríamos compartir lo que el Señor nos habló. Lo que el Señor nos habló, sin quizás, bueno, me alargo un poco más porque quiero hacerlo ver, sino simplemente lo que el Señor habló. Queremos compartirle lo que el Señor habló, lo que el Señor nos trajo a nosotros y creemos que todos lo necesitamos, creemos que su iglesia lo necesita. Sí. Nosotros queríamos compartirle esta palabra, amados hermanos. Queremos compartirle esta palabra ahí donde usted está sentado, hermano, como el Señor lo ha estado mostrando, hermano. Lo que pasó en antes, todo está conectado, sigue hablando, hermano. No estamos separados de este tiempo y este es otro tiempo y de aquí yo tengo que pasar y de aquí pasa otro tiempo y hasta que me voy. Entonces, hermanos, llamamos a eso, hermano, ahí donde está. Agradezca al Señor por lo que Él hace, por lo que está haciendo, por lo que nos está trayendo, ¿sí? Agradezca, no esperemos que pasen los hermanos, porque ahí es lo alto, lo supremo. No, o sea, el Señor nos ha establecido. Y con ese entendimiento de estar establecidos, hermanos, ahí donde está ese río que está fluyendo, que sigue fluyendo, hermanos, dele gracias al Señor. Honre su nombre, honre su presencia. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por la palabra que tú nos traes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que salgamos de todo límite, Señor, y en el nombre de Jesús, Padre, que así como tú nos estás llamando, Señor, a mirar, Padre, las cosas como tú las ves, Señor, que seamos así, Señor, que tengamos ese sentir contigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que sea quitada toda naturalidad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que pueda haber necesidades, Señor, pero tu palabra, Señor, está por encima de todo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, pues sale de tu trono, Señor, en el nombre de Jesús, y como lo vemos, como nos lo has mostrado, Señor, la voz sigue saliendo de tu trono, Señor, sigue saliendo de esa voz, Padre. No cesa, no para en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor, porque tú eres bueno. Dice Lucy, ¿verdad que es Lucy?
Así es, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Y podía mirar mientras compartía, podía mirar cómo esa voz sale del trono y sigue saliendo del trono, Señor. Tu voz sigue saliendo y esa voz recorre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Está saliendo tu voz, Señor. Tu voz está saliendo de tu trono, Padre. En el nombre de Jesús. Oímos y vemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y lo estamos viendo, Señor. Lo estamos mirando, Padre, en el nombre de Jesús. Está saliendo, Padre. Sale esa voz de tu trono, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y está haciendo caer velos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Tú
mientras estábamos ministrando la palabra, podía ver lo que estamos cantando. Justicia, luz y verdad, saliendo desde su trono. Esa voz que hablaba desde su trono. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Justicia, luz y verdad se escucha desde su trono. Amén, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cristo, Cristo. Justicia, luz y verdad se escucha en la eternidad. Hoy te reconocemos, Cristo, Cristo. Puestos en tu libertad, vivimos para adorar. Hoy te declararemos, Cristo, Cristo. Justicia, luz y verdad se escucha en la eternidad. Hoy te reconocemos, Cristo, Cristo. Puestos en tu libertad, vivimos para adorar. Hoy te declararemos, Cristo, Cristo. Justicia y verdad se escucha en la eternidad. Hoy te reconocemos, Cristo, Cristo. Puestos en tu libertad, vivimos para adorar. Y hoy te declararemos, Cristo, Cristo. Y hoy te reconocemos, Cristo, Cristo. Puestos en tu libertad, vivimos para adorar. Y hoy te declararemos, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Amén. Creo que el Padre nos ha dado una palabra muy precisa para este tiempo. Puesto los ojos en Jesús. 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 Amén. Y qué importante lo que decían los hermanos. Es muy importante, y le decía a Gustavo, es lo que el Señor también me ha estado hablando. ¿En qué sentido? No podemos simplemente vivir cada actividad como una actividad, cada palabra que nos dan como una palabra que se cerró, que fue de ayer, que fue del domingo, sino que nuestra vida en Cristo es como ese libro de vida que día a día se va escribiendo. Y la palabra que se soltó hace un año está conectada con la que hoy día se ha soltado. La palabra que ayer se dio sigue conectada y seguimos conectados al Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús se está estableciendo este entendimiento en nuestro ser. Ya no podemos cortar. Pensaba que, como dice el libro de la vida, el rollo del libro de la vida. En nuestra mente, por todo lo que hemos aprendido, pensamos, es un rollo y ya, este es el rollo y se cerró.
ese rollo sigue corriendo para que cada día se siga escribiendo las obras de Dios en cada uno de nosotros. En esta hora quitamos toda esa operación que ha mantenido nuestra mente corta. Y así como hoy se decía, los celestiales está presente en nuestra vida todos los días. Cada cosa que el Señor está soltando está presente en nuestra vida todos los días. Nosotros vivimos en Él. Y como cantamos, vivimos para adorarle, vivimos para proclamarle. Así que hoy se acaba que la palabra de ayer no es para hoy, ¿ya? Por eso cuando nos preguntan algo ya no sabemos. ¿Qué hablamos el domingo? Pero es lo que se está corriendo y a establecerse en nuestra vida. Por eso también cuando nos dicen ¿qué tienes para compartir? A veces no tenemos nada para compartir, porque si esa mañana no leímos, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque nosotros no es una fuente continua, sino que seguimos cerrando. Tomamos y cerramos. Pero el Señor dice corrientes de agua vivas. Esas corrientes nada lo tiene que parar. ¿Ya? Son corrientes de agua viva. El río de Dios no se estanca. El río de Dios fluye. Sigue fluyendo. Así se establece en nuestras vidas. Me acordaba lo que dice la Escritura. Yo quiero recordar, Pablo, tú también estuviste en Colombia conmigo, ¿no? En un viaje, o solo Argentina. Y yo recuerdo una palabra que un pastor decía cuando una vez, el primer viaje que hicimos a Colombia con un grupo, en el 2010, fue justo después de que vino el pastor Fernando a Ecuador, y luego nosotros como al mes fuimos a un evento en Riohacha. Y yo recuerdo que ese pastor que me invita en Bogotá a predicar, conocido, algunos de ustedes lo conocen, el pastor Islandes, algunos quizás se acordarán. Y yo recuerdo que él había venido un tiempo antes a Ecuador y me tocó compartir algunas cosas, incluso en una escuela que me habían invitado, él también había llegado ahí ese día a dar una palabra. Y luego llegué yo, y un día me acuerdo que Alexandra, la esposa de Andrés, estaba acordándose unos días atrás de esas ministraciones, ¿no? Interesante. Entonces, yo recuerdo que ese pastor, cuando yo termino de predicar, entrego el micrófono, pero eso fue tremendo ahí lo que pasó. Y recuerdo que él dice: yo ahora entiendo lo que significa remoja tu pan sobre las aguas, porque a su tiempo lo recogerás. ¿Qué quiere decir eso? Él decía: yo estuve en tu país, estuve impartiendo unas palabras, y yo recuerdo que este varón, él me da una palabra a mí, y después nos reunimos y conversamos algunas cosas, y eran tiempos muy críticos en muchos aspectos personales, aún en lo financiero, en lo económico. Y yo recuerdo que él me dice: Gustavo, esto no durará para toda la vida. El Señor dice: ya pronto. Pero pronto para el Señor puede ser un día, un mes, un año, 1000 años. Y cuando él soltó esa palabra y dijo: recojo ese pan que lo puse en las aguas, es la palabra, es la acción que hiciste. Y yo ya estaba allá atrás y el Señor me decía: has empezado a recoger tu pan que has sembrado mucho tiempo atrás. Y hoy hay otros que ya pueden venir aquí, porque no se trata de la elocuencia, sino del discernimiento del Espíritu. ¿Y qué es lo que yo veía de Dios? Lo resumo de esta forma para mí, más allá de lo que ya dijeron todos aquí. Para mí este es lo que yo recojo, lo que el Señor me muestra a mí. Hay un fluir constante. El tema es cuando nosotros no lo vemos.
Y me trae la memoria, ¿se acuerdan una intercesión que hubo aquí? Que el Señor mostraba aguas, ¿se acuerdan? Fluían aguas y llegaba hasta una parte nomás. De la mitad para allá no había ese fluir y tuvimos que hacer una acción para que el fluir llegara a todos, porque era en el espíritu, como ver que solo llegaba para un grupo de personas y para otros no. Y esa acción fue hace unos 5 o 6 años atrás que hicimos eso. Incluso terminamos descubriendo por historia de hermanos que nos han contado que por acá atrás pasaba un arroyo. Interesante, lugar de aguas. Hay un fluir, hermanos. Y ya no vemos ese fluir hasta la mitad, sino todo el lugar. Entonces lo que está pasando aquí debe llegar a ti, ¿sí me entiendes? ¿Qué es lo que trato de decir? Abre tus ojos en el espíritu y date cuenta que el Señor está rompiendo muchas cosas, estructuras. Y Él está llamando a ese fluir a la gente. Tú tienes que reaccionar. Y yo vuelvo a lo que le dije al inicio. Esto tiene que ver con la medida de tu justicia también. Con medida de justicia. Así que te llamo a ese fluir, a que puedas entender y ver lo que Dios está haciendo en estos días y lo que sigue haciendo en todo este mes. Y no solo este mes. O sea, Dios se quiere derramar las compuertas, los diques que detenían eso han sido quitados. Eso es lo que estamos viendo. O sea, no estás viendo simplemente hermanos que vienen a compartir algo. Es ese fluir de Dios actuando. Ese fluir. Y en ese fluir es que nosotros tenemos que estar. Como decía nuestro hermano, todo está conectado. ¿Recuerda lo que hablábamos en la escuela estos 3 días? Todo está conectado. Todo. Es que es imposible que Dios diga, hoy te quiero bendecir y mañana no sé. Toda bendición es generacional. Tenemos que quitar esa mente que tiende a olvidar lo que Dios habló. A veces me abruma cuando hablo con hermanos. ¿Te acuerdas de tal palabra? O a gente a la que se le dio una palabra y yo me acuerdo de esa palabra y yo le pregunto, ¿te acuerdas tal palabra? O gente que no tiene capacidad de reacción, aun cuando Dios le haya hablado por una prédica, por una palabra que se dio en ese momento, y siguen viviendo sus vidas como que si nada pasó. Pero nosotros tenemos que entender que tú no puedes ir más allá de eso. Padre, gracias por este día, por la palabra que hoy has traído, Señor. Que continúe el fluir, Señor. Que continúe ese fluir de tu espíritu. Que se sigan derribando fortalezas y estructuras. Toda estrechez se rompa en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba trabado se destrabe en el nombre de Jesucristo. Que puedas ver con tus ojos del espíritu. Que puedas ver las dimensiones que Dios ha abierto. En el nombre de Jesús, sal de toda estrechez. Sal de toda estrechez. Todo lo que te limita en el nombre de Jesús. Todo lo que te ha estado limitando. Hoy yo llamo a gente que está enojada. En el nombre de Jesús. Enojada con Cristo, enojada con Dios, enojada con el liderazgo, enojada porque piensa que las cosas no son como piensa que debe ser, o no se dan como ellos piensan que debe ser. Gente que dice, a mí no me llaman, a mí no me toman en cuenta. En el nombre de Jesús. Gente que no entiende lo que es la honra, el principio de honra. En el nombre de Jesús, sal de ese diseño. Sal de allí. Sal de allí. Hay un fluir. Dios te invita a ese fluir.
Para que el grano de trigo pueda dar su fruto, tiene que morir, hermano. Para Jesús resucitar, tuvo que morir. Sin muerte no hay resurrección. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que quizás en algún momento sirvió en alguna área, pero por circunstancias propias tuvieron que ser apartados o separados de áreas de servicio por errores propios y se quedaron estancados allí. ¿Cuál es el problema con eso? Que cuando la gente se queda estancada, se enoja, se lesiona, se cierra y ya no hay fluir en su vida. Crecen en otras áreas, pero no crecen en la vida del Espíritu y no pueden ver lo que Dios está haciendo. No se pueden alegrar que otros se levanten, porque siguen atorados en el pasado, siguen atorados en 5, 10, 20 años atrás. Es que yo antes esto. Yo quiero decirte que no es tiempo para eso ya, hermanos. 3 días Dios nos habló de la dieta, diciéndonos: sal del Egipto, sal de la casa de la esclavitud y come en la mesa. Alégrate con tus demás hermanos. Alégrate. Ve a esa mesa y come de esa mesa. Porque si no, esa amargura que tú cargas contigo seguirá ministrando tu vida, tu casa. Y lo que alguna vez tú tuviste como un don para servir se secará. Es tiempo de alegrarnos, hermanos. Es tiempo de alegrarnos con lo que Dios está haciendo, hermanos, ¿sí? Es tiempo de alegrarnos con lo que Dios está haciendo. Es muy fácil darse cuenta cuando alguien está pasando por eso. ¿Cómo usted lo mide, pastor? Por sus actitudes. Yo tiendo a observar mucho eso en la gente. No para clasificarla o para decir fulano es esto. Yo he llegado a entender que eso es algo que Dios puso en mí como parte de esas herramientas para mi servicio al Señor. ¿Por qué? Porque en este caminar hemos cometido muchos errores nosotros. Muchos errores que nos han costado lágrimas y dolor. Entonces yo lo que he estado percibiendo en estos días, y lo hablaba con mi esposa y le decía: yo percibo gente que está atorada, está amargada. Y aunque hayas pasado por este entrenamiento de 3 días, del cambio de la dieta, me temo que algunas personas todavía no lo ven. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ven? Porque no veo que cambien sus actitudes. Si hay algo que para mí es algo muy importante, es el asunto de la honra, hermanos. La honra al Señor y aún la honra de quienes estén delante de mí. Porque no hay autoridad si no es puesta por Dios, hermano. Yo llamo en este día, en el espíritu, a esa gente que salga de su estado de amargura, donde se atoraron, donde se quedaron, y se levanten y vean el fluir y se alegren con lo que Dios está haciendo, con la gente que Dios está levantando, llamando. ¿Por qué? Porque mucho tiempo hemos esperado esto. ¿Me comprende? ¿Qué le digo yo a la gente que está viniendo a ministrar? O sea, no te relajes. Tú tienes que sostener y mantener tu libertad, tu nivel de justicia, hermano.
No en tus fuerzas, sino delante del Señor. Amén. El que entiende, entiende, hermanos. El que entiende, entiende. Pero creo que es importante no dejar pasar esta oportunidad de decir lo que se está diciendo y hablarlo al cuerpo, a la iglesia. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos lleve más allá y que no pare su fluir, hermanos. Que no pare su fluir, que no pare su fluir. Que haya más abundancia, Señor. Que haya más abundancia. Padre, gracias, Señor. Bendecimos la vida de Pablo y Vanessa, Señor, y de su casa, de su hijo Jeremías y de Cari, Señor, y de los hijos que tú le aumentes, Señor. En el nombre de Jesús, disfrutamos a Cristo. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Sí.